Feliz domingo para todos. Hoy es el día del Día del Buen Pastor. Cuarto domingo de Pascua, la iglesia celebra esta gran fiesta donde miramos la imagen de Jesús, que es el buen pastor que cuida de sus ovejas, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. La parte del Evangelio de hoy nos puede traer diferentes verbos o acciones que son significativas a la hora de entender la imagen del pastor. Primera de ella dice Jesús, el buen pastor, las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Esa es como la tarea fundamental, esencial de una oveja, escuchar la voz del pastor. Las ovejas somos todos nosotros, que escuchamos a Cristo, el buen pastor. Cuando se reciben consejos, se acepta lo de Dios, tengo discernimiento y principio de sabiduría para tomar las mejores decisiones en mi existencia. La clave y el secreto de toda nuestra vida es escuchar a Dios. Pero escuchar a Dios, o más bien solamente hablando del verbo escuchar, es bastante complejo. Una cosa es que oímos sonidos y otra cosa es escuchar. Oír y escuchar son distintos. Escuchar tiene consigo una atención, presto atención, intuyo, medito, profundizo para vivir o poner en práctica lo que he escuchado. Cuando alguien me habla, por ejemplo, en mi vida cotidiana, en ocasiones oigo, mas no escucho. Escuchar va más allá, prestar atención, meditar, contemplar, ubicarme en la necesidad de la persona o en la realidad de aquello que me está contando o me está hablando. Eso es escuchar. Escuchar me lleva también a salir de mí mismo, cero egoísmos con tal de poder atender a alguien. En este mismo orden de ideas, entonces comprendemos la misión o más que la misión como la esencia de la oveja, que es escuchar la voz del pastor. Debemos de aprender a escuchar a Dios. Dios nos habla de mil maneras. Nos habla a través de la naturaleza, a través de los signos de los tiempos, a través de su palabra, a través de personas y en ocasiones como una manera de emoción interior. Escuchamos y entendemos que Dios me quiere decir algo. Pero para poder tener un discernimiento en esa escucha del buen pastor, necesito también sensibilizarme para entrar en esa relación con el Señor. Sensibilizarme con lo de Dios, tener capacidad de afinar lo sensitivo en mi vida y afinar también mi conciencia delante de Dios para comprender qué quiere Dios de mí. El sagrario del hombre, del ser humano, es la conciencia. Ahí Dios nos habla. La conciencia todos los días es la que me habla. Esa reflexión interior que puedo hacer, meditaciones durante el día o reflexiones, es la conciencia donde Dios me habla. Usted quiere escuchar a Dios, vaya a su conciencia. Recurra a su parte central, a su momento especial donde está la conciencia, el espíritu del ser humano, ahí la conciencia. Dios nos habla a la conciencia. Usted ha visto episodios cuando uno ve personas, o a nosotros mismos nos ha sucedido, que nos remuerde la conciencia, utilizamos esa frase. Después de que ha acontecido un hecho, viene como una crisis interior en la que me doy cuenta de que me he equivocado. Entonces empiezo a tratar de hacer actos o a decir todo lo contrario a lo que yo había hecho con tal de resarcir el daño. La conciencia es la que me está reclamando. Cuando de repente yo he cometido una falta y he quedado en evidencia frente a alguien o algunas personas, la conciencia me reclama. Y tengo actitudes como de justificar mis errores, presentar lo mío como bueno, definir que lo mío es lo bueno y lo de los demás es lo malo. La conciencia me reclama, puedo agachar la cabeza porque sé que he hecho algo malo. Y por la vergüenza y la pena que trae consigo,
mis errores que han sido expuestos en evidencia, la conciencia me grita. Ese es como el sagrario donde Dios nos habla, la conciencia. Y ahí es donde yo tengo que aprender a escuchar a Dios que me habla la conciencia. Escuchar no es fácil, pero no es imposible. Hay que aprender a discernir esa voz del pastor, saber qué voces escucho a diario, porque hay voces enemigas que quieren entorpecer la voz del buen pastor. Bien, se dice otro verbo de este evangelio, que las ovejas conocen al pastor y el pastor las conoce, conocer. Cuando yo escucho, estoy encaminado hacia un conocimiento. El que escucha aprende. Y el que aprende a escuchar, conoce, y al conocer pone en práctica. Es toda una secuencia. Escuchar, conocer y seguir. Se escucha al buen pastor. Por ende, se le conoce y se aprende a conocer al buen pastor. El pastor me conoce, Dios me conoce, sabe quién soy yo, me conoce a plenitud, no se le escapa ningún detalle de mi vida. En la medida que yo aprendo a escuchar, estoy conociendo a Dios. Cuando aprendo a escuchar a Dios, me estoy enriqueciendo del conocimiento de Dios en mi vida. La ignorancia, en ocasiones, definitivamente quiere como empañar el conocimiento. Y la ignorancia es fruto del no aprender a escuchar. El ignorante habla sin argumentos. El ignorante habla impulsivamente, sin razones, sin ciencia, sin inteligencia. Por eso es importante aprender a escuchar para generar conocimiento. El que escucha sale de la ignorancia. Aprender a escuchar es un arte, un don. Y así es que voy enriqueciendo mi intelecto, mi experiencia de Dios. Conozco más a Dios cuando aprendo a escucharlo. Cuando no me dejo guiar por mis propias apetencias o mis propios deseos e impulsos, sino que aprendo a ser equilibrado para discernir qué es lo que me conviene. Y Dios que me habla la conciencia, me doy cuenta qué es lo que me conviene. Finalmente, de ese conocimiento de Dios viene mi decisión de seguirlo. Jesús dice, y las ovejas me siguen. Los que somos encaminados en ese conocimiento de Dios, nos nace, brota por sí solo el deseo de seguir al buen pastor. Lo seguimos porque es el que salvaguarda nuestra vida, cuida y defiende. Seguimos al buen pastor porque estamos identificados con él. Cristo, el buen pastor. No tengo que estar tratando de buscar otros pastores, digámoslo así en estos términos, en los que quieren saciar mi vida. Y me refiero a los dioses materiales que se pueden ir formando en el corazón del hombre. La codicia, la ambición, la prepotencia, la fama, el ser más que los demás, entorpecen la voz de Dios en mi vida. Son obstáculos para escuchar a Dios. Prefiero escucharme a mí mismo que escuchar a Dios. Y finalmente encontramos también otra frase muy elocuente de Jesús, y es que ninguna oveja es arrebatada de mi mano. Es decir, es la protección total. Los que son de Dios permanecerán en Dios. Dios nos conserva en Él. Y esa es la dicha de todos tenemos, de los que creemos en el Señor y en aquel que ha sido enviado Jesús, en que nuestra vida está escondida, protegida, a salvo en las manos de Dios. Habrán lobos rapaces, habrán grandes tentaciones, habrán propuestas indecentes, tendremos voces enemigas que van a querer tergiversar nuestro camino, que cambiemos nuestros modales, cambiemos nuestras perspectivas de la vida con respecto a Dios. Pero el que ha conocido al Señor y el que lucha por conservarse en el Señor, lo sigue y ese está a salvo en las manos de Dios. Estamos expuestos a grandes peligros y males, tantas dificultades en el mundo, estamos pasando por momentos muy duros, dolorosos, difíciles, de grandes incertidumbres. Es como un tiempo de purificación para la humanidad. ¿Qué nomás nos queda? Es
ser custodiados por el Señor y cuidar nuestra vida, estar en manos de Dios. Conservar nuestra vida en Dios, que mi vida esté escondida en Dios, confesarlo, creerlo y permanecer en el Señor. Debo también saber manejar mi libertad, porque si no manejo mi libertad también me puede esclavizar. Dios es un Dios de orden y todo un caballero y un respetuoso, y Él nos da libertad de escoger. Con Él estaremos protegidos, pero también está mi decisión de si que quiero estar en el rebaño de sus ovejas o salirme del rebaño, descarriarme, tomar otras sendas, tomar otros pensamientos. Todo esto pues es un itinerario de vida en el que yo tengo que forjar mi humanidad, en la que me voy ajustando al plan de Dios, de manera que mi voluntad se centre en la voluntad de Dios. Nuestra voluntad a veces está viciada, tenemos otras tendencias, en momentos queremos desechar lo de Dios. Prevalece en instantes el yo, el egocentrismo, el yo el centro, el ego. Pero ¿cuántas veces esto nos ha llevado a grandes dramas y tragedias en la vida por no escuchar la voz del pastor? Hermanos, usted pertenece al rebaño de Dios. Quédese en el rebaño de Dios. Quédate con el Señor. Dios te cuida y te salvaguarda de tantos lobos feroces. El Señor está con nosotros, Él nos defiende. Él es el buen pastor. Saluda a todos los sacerdotes, obispos, a nuestro Papa Francisco, a todos, que Dios los bendiga en este día el buen pastor. Que el Señor les dé esa fortaleza y esa gracia para continuar a cabalidad la misión que se les ha encomendado. Oremos en este día por todas las vocaciones sacerdotales, que el Señor nos regale muchas vocaciones sacerdotales a nuestra iglesia, que en medio de tanta materialismo, tanto escepticismo y tanta idolatría, de verdad que hayan hombres que quieran entregar su vida por el Evangelio, consagrando todo su ser al servicio en el sacerdocio. Dios los bendiga y nos guarde a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.